Hola a todos, bienvenidos a este programa. Bienvenido, Rafael. Hoy tenemos a Adrián Celaya, con el que queremos hablar de muchísimos temas. Él es un experto en geopolítica y tocaremos los temas de geopolítica, pero a mí hoy me gustaría empezar con el campamento de los horrores, ¿no? Los sudalecus que han saltado al primer plano mediático estos últimos días a raíz de la denuncia de Suriñe Ojeda en el diario El Común, que aquí quiero decir que el diario El Común es el único que nos da voz a los que tenemos una visión un poco diferente de todos los temas en general. Los disidentes solo tenemos voz en el diario El Común, lo cual es muy sorprendente. Y bueno, quería empezar con los sudalecos porque están pasando cosas, ¿verdad, Adrián? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Javier? Bueno, igual antes de eso, no sería malo comentar que tú has hablado de que una cosa es la geopolítica y luego tenemos este tema del que queremos hablar, pero no deja de haber una relación entre todo esto, ¿no? Tenemos que tener en cuenta en qué momento histórico estamos. Estamos incluso en el ámbito geopolítico en un choque a nivel mundial, ¿no? Podríamos decir, entre la razón y lo irracional, ¿no? Entre un mundo emergente que está apostando por la razón fundamentalmente y un mundo occidental que, de la mano de la manipulación corporativa, está en una dinámica irracional cada vez más enloquecida, y dentro de esa dinámica irracional pues se ubican cosas como la que vamos a comentar sobre Bernedo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí que es verdad que no está tan... Porque esto en Estados Unidos lleva muchísimos años en marcha. Y en tus vídeos dices que habría que abrir el melón de la educación. Y yo creo que también habría que abrir el melón de la educación. Porque no es solo lo que pasa en estos campamentos, sino cómo se está educando a nuestros hijos en estos valores tan nocivos. Y sí, di, Adrián. Sí, bueno, pero yo iba más allá, ¿eh? Iba más allá en el sentido de que cuestiones de presión sobre los niños, como se están viendo en los campamentos de verano, que no es solo transmisión de ideología, sino es presión personal en distintos sentidos, que claramente se pueden considerar como abuso o corrupción de menores, se están dando en muchos centros educativos. Cuando me refería a que esto es lo que probablemente va a venir, es que hay muchos datos de muchos centros y que en el momento en que eso estalle, pues que el tema va a ser mucho más grave y de mucha mayor trascendencia que lo que ha ocurrido en esos campamentos en concreto, ¿no? Sí, porque además este adoctrinamiento es... se habla mucho de los institutos, pero se da en los colegios también. Claro. Y se daba hace años, cuando mi hija iba al colegio, se daba. Yo recuerdo que le hicieron hacer un trabajo sobre Catalina de Arauso. Y yo, claro, yo digo, ¿y quién será esta buena señora que no me suena de absolutamente nada? Me puse a investigar y resulta pues que es una señora que estaba en un convento, que luego se disfrazó de hombre, se fue a hacer las Américas, se metió en el ejército. Y es un personaje tan sumamente oscuro que yo no entiendo cómo le pueden ensalzar de ningún modo. Simplemente el único motivo de ensalzamiento es que es una mujer que se vistió de hombre para hacer las cosas que hacen los hombres. Porque en América hizo unas cosas, Adrián, que yo flipaba. No sé si conoces tú al personaje, No, pero es que por lo menos con detalle no conozco. He oído hablar algo, pero no conozco. pues hasta sus mandos militares, ella llegó a ser oficial, hasta sus mandos militares se escandalizaban de las masacres que cometía contra los pueblos indígenas y la quitaron del mando. O sea, y dice, bueno, y le hacen hacer un trabajo a mi hija sobre esta señora como ensalzando su figura y como un valor a seguir.
Y yo me quedé de verdad. Y esto que digo de las masacres y de todo lo que hizo está en Wikipedia. No tienes que profundizar en autores doctos ni nada. Y dices, joder, ¿y qué otras cosas les estarán diciendo y haciendo estudiar a nuestros niños en el colegio? Que es de lo que era primero a sexto de GB que dábamos nosotros, ¿sabes? Y en los últimos años hay clases específicas, no recuerdo ahora la terminología, ¿no? Que les dan fuera de lo que es o no sé si el horario normal, pero fuera de lo que son las clases dadas por los profesores del centro, y son clases o cursos que se los encargan a entidades del exterior que están especializadas. Algunos hablan, pues no sé, formación sexual, tal, pero que son clases a las que en ocasiones acuden travestis, ¿no? Y que pues les preguntan cosas como: ¿tú cómo sabes que dices que eres niño? ¿Cómo sabes que eres niño y que no eres niña? Bueno, pero hay que tener cuidado aquí con ir al caso concreto. Yo creo que estas cosas se están dando de formas muy distintas en muchos centros. Hay que esperar a que esas denuncias se organicen y salgan adelante para evitar, pues, digamos, hacer referencia a datos que quizás todavía no están, quizás no demasiado contrastados, o que hagan trivializar el asunto, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que ser prudentes, y cuando vaya saliendo, pues lo vamos valorando en función de lo que vaya saliendo, ¿no? Pero Pues vamos, sí. por datos llegados de muchos sitios, sí parece muy claro que hay un problema muy serio de adoctrinamiento en los últimos, ha habido adoctrinamiento de todos otros tipos en años anteriores, pero en los últimos tiempos es de adoctrinamiento, vamos a decir, queer o transexual, transfeminista, como dicen ellos, o como se le quiera llamar. Sí, sí, hay un psicólogo que lo tiene muy estudiado esto, que es José Erasti. Animo a la audiencia a buscar conferencias suyas porque es muy combativo con todo esto. Es el autor de un libro que se titula Nadie nace en el cuerpo equivocado, y que con el tema de la educación lo tiene muy estudiado, y tiene muy estudiadas a las asociaciones que se dedican a dar estos cursos. Hay una que se llama Crisalis, como la nave que quieren mandar al espacio, pues se escribe igual. Y tiene unos cuadernillos de formación que son demenciales. Demenciales, absolutamente. ¿Qué ibas a decir, Adrián? No, que es interesante que la gente conozca referencias concretas, porque hay muchos padres que no se atreven a decir nada, que no saben a quién acudir. Entonces, el que tengan referencias sobre a quién contar lo que les ha pasado en su colegio o en su instituto o en su centro es importante, ¿no? Es importante. Pues sí, sí. Yo recomiendo mucho que veáis las conferencias de este psicólogo, ya os digo. Y bueno, es que, claro, es que estamos hablando de menores, que es lo que muchas veces parece que se olvida, ¿no? Y yo es que pienso que a los niños no se les toca. Que los niños deben de estar en un ambiente protegido, ahora se está fomentando la hormonación de menores, se está fomentando, que me parece una auténtica aberración. De hecho, todos los países que tenían leyes muy similares a las españolas están reculando. Francia, por ejemplo, ha puesto en la ley, no ha hecho un gran cambio, pero sí que es un gran cambio, que cuando alguien diga que se quiere hormonar, que tiene que esperar 3 años si es menor. Y luego, pues ya se le vuelve a preguntar y ya se ve. Porque se ha descubierto que muchos de los que hoy quieren cambiar de sexo por diferentes motivos, al tiempo se les pasa. Entonces, pues Francia ha encontrado esa manera de defender a los menores. Pero es que aquí estamos ante una impunidad total y absoluta, una indefensión. Eso, claro, es una defensa ya en el último término, pensando alrededor de la operación. Pero claro, otra cosa es, la primera defensa es frente a ese auténtico atropello,
con respecto a los niños, que tiene como objetivo, primero, crearles confusión y destinada precisamente a extender ese tipo de teorías, a multiplicar, como de hecho está sucediendo. Es decir, el caso de niños transgéneros, transexuales, que era absolutamente desconocido, salvo, bueno, no sé cómo, qué proporción establecer, pero si antes eran uno de cada 100.000, pues de pronto se empiezan a multiplicar porque estas asociaciones y además de los medios y alguna televisión oficial, yo no estoy pensando ahora, por ejemplo, en el caso de la televisión vasca, que están haciendo un programa dedicado expresamente a esto, ¿no? Y otros medios de comunicación están obsesionados en crear, sobre todo, tú has dicho lo de los niños, pero claro, es que es a los niños a los que se puede manejar más fácilmente, ¿no? Los que no tienen todavía su personalidad hecha, yo voy donde ellos y pum, 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 les induzco primero confusión y al que está confundido intento arrastrarlo a donde quiero, ¿no? Es una estrategia de destrucción social, pues bueno, bastante evidente, ¿no? Bastante evidente. Claro, ¿y por qué esto? ¿Por qué se busca esa confusión? ¿Por qué se busca esa destrucción social? Porque yo lo pienso, dicen, no, los beneficios de las farmacéuticas, que es verdad que manejan mucho dinero y que es verdad que... Pero como que parece poco, ¿no? Como que parece que tiene que haber otro plan que se nos escapa. Sí, bueno, vamos a ver, ahí hay casos de personas muy concretas, por ejemplo, que están claramente traumatizadas, ¿no? Pues por su infancia, su juventud, por lo que sea, ¿no? Entonces tienen ese trauma personal y muchos reconocen, como un caso que tú conoces de estos días, ¿no? Reconocen que como consecuencia de ese trauma quieren traumatizar a otros, ¿no? Y con esa expresión, no sé si me estoy adelantando, ¿no? Que queremos mariconizar a vuestros hijos, ¿no? Que lo dijo en público y además por escrito, ¿no? ¿Y eso qué es lo que hay detrás? Primero hay un plural, dicen, no es el solo, queremos, ¿no? Está hablando de nuestro colectivo, que estamos traumatizados por esa vida tan extraña en la que nos hemos sumergido, incluso por haber mutilado nuestros cuerpos, etcétera. Queremos que cuantos más traumatizados haya, mejor, ¿no? Pero evidentemente hay muchas cosas detrás que están apoyando a estas personas, lo que estas personas dicen. En último extremo, sabemos que es uno de los movimientos dentro de lo que ha sido pues 50 o 60 años de posmocapitalismo, ¿no? Es dentro de las corrientes woke de los últimos años, todas ellas son corrientes que vienen de Estados Unidos, muy apoyadas por los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Gran Bretaña, por ejemplo, que son muy activos también en estos temas, ¿no? Y luego con todas las baterías que desde los años 60 nos dicen que van a utilizar para gestionar todas estas teorías, ¿no? Las ONGs, las fundaciones corporativas, las fundaciones públicas norteamericanas, las agencias, etcétera, ¿no? Y de ahí vienen fondos para ONGs, para fundaciones, para grupos políticos que entren en esa agenda. Entonces, claro, los grupos políticos están muy motivados para avanzar en esa dirección, en la medida en que, claro, si dice, o vas en esa dirección, que no es solo esto, ¿no? Es todo lo que es, digamos, el posmocapitalismo, o vas en esa dirección, o si no, vamos allá por ti. Y los medios te van a machacar y te vas a quedar sin votos. ¿No? Así de claro, ¿no? Y entonces, Sí. los políticos se introducen en esa vía y, claro, rectificar eso es muy complicado, ¿no? Ahora hay un escándalo tremendo en el País Vasco a cuenta de esto que ha sucedido en los campamentos de verano. Pero, claro, nosotros hemos dicho, bueno, pues esto es una oportunidad para rectificar. Estamos diciendo, ¿quiénes? Bueno, está diciendo, es que esto va a perjudicar a los campamentos de verano, va a perjudicar a los Versolaris porque uno de los protagonistas pues es Versolari, va a perjudicar, no sé, a algún grupo político, a otro grupo político. Pues bueno, es que tiene que ser así, es decir, las cosas se tienen que saber. Y entonces esto, desde la otra perspectiva, es una oportunidad para que hagan una purga inmediata y rectifiquen. No lo van a hacer. No van a porque todos ellos están implicados hasta las orejas, ¿eh? Los líderes políticos también,
en esas estrategias, ¿no? Y detrás que está pues esos compromisos con la oligarquía corporativa, pues a través a veces de la CIA, a veces del MI6, de sus fundaciones, etcétera, ¿no? Pues sí. Y la verdad es que sorprenden a algunos grupos políticos porque el PNV siempre ha estado muy ligado a la iglesia. Mm, Siempre han sido que incluso más capillitas que el Partido Bueno, Popular español. bueno, ahí hay dos cosas. Primero, que la propia Iglesia está haciendo lo mismo que los partidos políticos. Es decir, en estos temas ha estado su planteamiento, hay excepciones, pero el planteamiento general de la Iglesia ha sido irse acomodando. Las cosas van en qué dirección, yo también. ¿Mm? O sea, la propia Iglesia ha ido moviéndose en ese ámbito del posmocapitalismo cada vez más. Y, y luego, por otro lado, bueno, sí, es cierto, es que el PNV también ha entrado desde hace tiempo en una dinámica, pues, digamos que es al 100%, bueno, como otros, de esa dinámica que llamamos Sí, sí. del Partido Único Europeo, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, pues es muy llamativo, en el caso del País Vasco, la televisión vasca, la televisión pública, ¿no? Dirigida por el Partido Nacionalista Vasco, por el gobierno vasco, ¿no? Y en la televisión pública, pues es un caso clarísimo dentro del País Vasco de fomento de todo tipo de teorías de destrucción social, porque son estrategias de destrucción social de este tipo, ¿no? Claro. ¿Está ligado esto con el fomento de la baja natalidad? Sí, cuando has hablado de objetivos, esto es algo que cuesta entenderlo, porque al principio se te hace muy extraño, hasta que ves los informes de la Guerra Fría, ¿no? Cuando ves los informes primero corporativos y luego el informe Rockefeller del 72, el informe Kissinger del 74, etcétera, se ve clarísimamente que la reducción de la natalidad es un objetivo, ha sido ya desde la Guerra Fría un objetivo corporativo, ¿no? Reducción de la natalidad, en principio, en el mundo que no controlan y también en Occidente, ¿no? Y dentro de esa estrategia de reducción de la natalidad entra psicológicamente muy importante la manipulación de las estrategias de defensa del medio ambiente, por ejemplo, pero luego también la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, no la incorporación en sí misma, sino que cómo se produce esa incorporación, ¿no? Al hacerla añadiendo 40 horas de trabajo, esto ya lo hemos comentado alguna otra vez, ¿no? Sí. 40, en lugar de repartir el trabajo existente, que hubiera sido lo lógico, echamos encima de las mujeres 40-45 horas semanales y, claro, inmediatamente se reduce la natalidad. Además de esclavizar a las mujeres con trabajos de 80, 90, 100 horas semanales, ¿no? Y la natalidad se hunde inmediatamente, ¿no? Inmediatamente y en todas partes. En buena parte de las corrientes socioculturales, nosotros decimos que también lo que llamamos posmofeminismo, ¿no? Es decir, la manipulación del proceso de emancipación de la mujer, pues a través en base a intereses corporativos, pero eso ha sido un instrumento clave para distraer a las mujeres de lo que estaba pasando. Pues claro, nace justo en ese momento, ¿no? Entonces, es una forma de engañar a las mujeres frente a lo que realmente estaba pasando para que, en base a objetivos de individualización, etcétera, que están muy relacionados con lo que se llamó la tercera ola del feminismo luego en los años 90, etcétera, ¿no? Pero bueno, algo similar se puede decir con la manipulación de las minorías sexuales, etcétera, ¿no? Y en los últimos años, con el wokismo, pues las teorías queer, etcétera, clarísimamente, ¿no? Que es una, si se quiere, degeneración ya del posmocapitalismo de los últimos 40 años, ¿no? Pero sí, ese objetivo último de reducción de la natalidad ha sido una constante en Occidente, en las corporaciones occidentales y en las agencias de inteligencia, ¿no? Claro. Y bueno, sí es muy llamativo que incluso ahora que los propios políticos nos estaban hablando del problema demográfico, que no es nuevo, es de hace 50 años, pero incluso ahora que nos hablan del problema demográfico, siguen sin hacer absolutamente nada para Absolutamente impulsar la nada. natalidad. Absolutamente nada. Y al contrario, están haciendo, y los mensajes que transmiten los medios de comunicación, etcétera, como estos, ¿no? Estas teorías, estas estrategias de fomentar lo queer, etcétera, pues está claro que van en contra de la natalidad, ¿no?
claro. No, Y, antes hablábamos de los colegios, ¿no? Pues el otro día me contaban de un colegio donde en esas formaciones, cursos de formación extraña, les explicaban que no es necesario que tengan hijos, que en vez de tener hijos pueden tener perros. bueno, en Andalucía han puesto deducciones fiscales a los dueños de perros. O sea Efectivamente. que en lugar de hacer fomento para tener hijos, pues mira, los perretes el veterinario gratis. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, yo estaba pensando ahora que a lo mejor hay gente que ve nuestro programa y que no sabe de qué estamos hablando con los campamentos del terror estos de Euskadi. Y me gustaría hacer un breve resumen para que la gente tenga contexto. Hace casi un mes, Suriñe Ojeda escribió un artículo en el diario El Común contando la denuncia de una madre de que su hija le había contado, había salido traumatizada porque en el campamento al que habían ido, pues les hacían ducharse con los monitores mixtos, niños y niñas a la vez, y no les permitían ducharse con ropa. Luego contaba otras cosas y a raíz de ahí empezó a salir más información de anteriores campamentos, de cómo se hacían las cosas, de, por ejemplo, para que los niños merendasen había un juego que le tenían que chupar el dedo a un monitor para poder conseguir la merienda, o que le tenían que dar un beso en la boca para poder conseguir la merienda, o cosas así. Y aquí hay que decir, muchos le echan la culpa a los padres, pero es que los padres se pensaban que iban a un campamento para mejorar el euskera. En ningún caso se pensaban que el campamento era de esta índole ni con esta orientación. Entonces los que culpan a los padres, pues... Claro, ahí sí es importante que ellos mismos, luego, intentando explicarse, me dicen, no, es que la filosofía básica de estos campamentos es la filosofía transfeminista. Pero lo dicen ahora, efectivamente, no lo Claro. dicen en la publicidad. Entonces, es un campamento que pretende ideologizar en la filosofía trans, en la ideología trans, y no solo de palabra, sino en la práctica. En la práctica. Porque, por ejemplo, este tema de ducharse juntos, ahora dicen, lo justifican en base a que ninguna persona trans se sienta discriminada si hay duchas por géneros. Fíjate. Ahora, alguno está diciendo, no, es que hay no sé qué cultura que dice que esto de las duchas mixtas puede tener no sé qué ventajas. No va por ahí. No va por ahí. Esto es objetivo de impulsar el movimiento trans, impulsar lo que ellos llaman transfeminismo, ¿no? Y impulsarlo en ideas durante todo el campamento y en la práctica, ¿no? Y con esas prácticas tan aberrantes hay más cosas, hay denuncias, etcétera, hay más cosas concretas, pero por un comentario que ha salido repetidamente, ¿no? De, si quieres la merienda me tienes que besar el dedo gordo del pie, ¿no? O si quieres el almuerzo me tienes que dar un beso en la boca, ¿no? O sea, cosas disparatadas y sobre todo sabiendo cuál es el objetivo. Sabiendo cuál es el objetivo, porque no son cosas casuales que suceden en un campamento normal. Son campamentos que ahora sabemos que estaban enfocados para la manipulación de los niños y de los jóvenes para transexualizarlos. Para Exactamente. transexualizarlos. Prohibían el contacto con los padres, total y absolutamente, porque lo de quitar el móvil es una cosa común en los campamentos, la verdad, porque no quieren que los niños estén con el móvil. Pero hay unos horarios donde puedes llamar a casa, que la mayoría de los chiquillos, si se lo están pasando bien, ni llaman ni nada. Pero, por ejemplo, pues de 9 a 10, después de la cena, en la oficina del director puedes llamar a casa desde el teléfono fijo. Sí. Eso es lo que se hacía siempre sin... Pero aquí ni eso. Aquí cortaban el contacto con la familia totalmente y eso es que es comportamiento de secta, Adrián. Es lo que hacen las sectas, cortar totalmente la comunicación con tu círculo más cercano para poder
meterte ellos sus... Claro, no, y hay dos factores que encajan perfectamente con los que dices y que casi lo demuestran, ¿no? El que ellos digan, aquí tenemos una filosofía transfeminista, lo que queremos es impulsar el transfeminismo, y luego cuando uno de los responsables, pues públicamente y por escrito, ha dicho que lo que queremos es mariconizar a vuestros hijos, ¿no? Mariconizar a vuestros hijos. Y además reconoce una especie de trauma personal y dice pues que quiere de alguna forma vengarse de ese trauma personal, y lo que queremos es mariconizar a vuestros hijos, ¿no? Esto es impresionante, ¿no? Pero claro, lo más impresionante no es lo de estas personas que pueden tener su trauma personal, es el apoyo que han tenido para hacer todo esto, ¿no? En determinados medios y, digamos, la complicidad o el silencio en otros, ¿no? Exactamente. Y aquí hay que decir que a estos campamentos iban menores tutelados. Y hubo una serie de problemas y la Diputación decidió dejar de mandar a los menores tutelados. Pero no se hizo nada más. No se denunció desde la institución lo que había pasado en esos campamentos con esos menores. Sí. Es que es todo... No, están saliendo cosas, pues bueno, la primera reacción del portavoz del gobierno vasco fue: es que no sabíamos nada, el interior no puede reaccionar si no tiene información. Y luego hemos sabido que en la Ertzaintza había una denuncia ya desde el mes de enero, por ejemplo, ¿no? Sí, desde ese punto de vista ha habido una pasividad impresionante y gravísima, desde luego. Sí, sí, y por lo menos los representantes vascos han dicho algo. Porque a nivel nacional, por ejemplo, Sira Rego, que es ministra de Infancia y Juventud, pues mirad lo que ha hecho. Se ha puesto candadito en Twitter para que nadie la diga nada. Y es ministra de Juventud e Infancia del Gobierno de España. Yo entiendo que es por este tema y para que no la interpelen y no tener que dar explicaciones. ¿De qué grupo político es esta ministra? De Izquierda Unida. Izquierda Unida. Tiene... Creo que es la única ministra de Izquierda Unida. Creo, no estoy seguro, ¿eh? Pero optó a la Secretaría General de Izquierda Unida con Maillo y perdió. O sea, es de Izquierda Unida. No, vamos a ver, el problema aquí es que, bueno, antes de empezar estábamos comentando cómo en un periódico Naís, que es la versión digital de Gara, pues ya se están agarrando al argumento de que hay denuncias presentadas por un colectivo de abogados ultraderechista. Ya está, ¿no? Es lo que a estos les justifica todo, ¿no? Si hay ultraderechistas por detrás, me da igual lo que me haya pasado. Con los niños pueden hacer lo que sea, pero ya está, ¿no? Todo justificado, ¿no? Pero claro, es que esto nos revela algo que va mucho más allá y que nosotros hemos comentado alguna vez. Este tema de la filosofía transfeminista, pues, por ejemplo, ha tenido un eco muy alto en la revista oficial de Sortu, en Herria, es Herria sin H, ¿no? En la revista oficial de Sortu, que es, digamos, el núcleo duro de Bildu, ¿no? Pero en esa revista, pues, lanzaban mensajes de este tipo, ¿no? De impulsar, no sé, igual con la terminología igual me equivoco, lo que llaman el transmariboyerismo, ¿no? Decías, ahora hay que apostar por el transmariboyerismo, por esto, por lo otro, esto es lo progresista, tal. Y han estado dando eco a esto, ¿no? Como ha hecho también repetidamente pues el diario Berria, que es otro de los diarios de referencia de la izquierda vasca, ¿no? O la revista Argia, ¿no? Y también la ETV, ¿no? La ETV, ¿no? Que ahora tiene un programa, no sé qué continuidad tiene, dedicado expresamente a estos temas, ¿no? A estos temas. Claro. Yo leí en Berria, leí un artículo de opinión que me dejó flipado, que era de una mujer que tenía un apellido muy famoso, pero ahora no me acuerdo. Pero bueno, hacía una defensa cerrada a lo que se hacía en los campamentos. Decía que ella había ido y que lo de las duchas pues que le pareció muy divertido y muy emancipador. Y digo, pero hombre, por Dios, yo es que...
No, es que están repitiendo mucho lo de las duchas porque dentro de la gravedad de las cosas que han sucedido, en concreto, si te quedas en ese concepto de duchas mixtas, pues ¿entiendes? Puede ser, porque dicen duchas mixtas, pero no dicen duchas con monitores, por ejemplo, me explico. Entonces, es lo que ellos piensan que es menos grave y, por lo tanto, lo que puede facilitar el discurso de se está exagerando. ¿No? Se está exagerando, no es para tanto y tal, ¿no? Se están agarrando a eso, lo ves es constantemente, ¿no? Lo de las duchas mixtas, bueno, pero hay teorías que dicen que no sé qué tal, ¿no? No, pero primero, duchas también con monitores, no solo ellos, con monitores adultos desnudos, ¿no? Y también reconociendo ellos que el objetivo, los campamentos han reconocido, el objetivo no son todas esas teorías, no, es que es el fondo de la transexualidad, es decir, que los transexuales no sean discriminados, ¿no? Entonces, Sí, no tiene ningún sentido. a mí lo que me parece muy, muy preocupante es ese tipo de reacciones. Es decir, frente a lo que ha pasado, me agarro a lo que sea para justificarlo, ¿no? A que hay un abogado ultraderechista. Es decir, me importa un pito lo que haya pasado a esos niños. ¿Me importa? No me importa nada. Voy a justificarlo como sea. Claro, una de las razones, ¿cuál es? Pues que detrás, por ejemplo, de los medios de comunicación del País Vasco, pues en todos ellos hay personas puestas expresamente para esto. Expresamente para esto. Muy claramente en ETV, en Berría, por ejemplo. Clarísimamente, ¿no? Entonces, y en otros, que personas que saben que con esto no hay que meterse. O sea, que van a hacer cerrojazo, es clarísimo. Yo creo que estas cosas, lamentablemente, hasta que no cambie la clase política, no se van a solucionar. Lamentablemente. Hombre, podrá haber juegos de no pasarse, de cuidado con la opinión pública, tal, pero el fondo del problema no se va a solucionar. Y va a saltar por un lado o por otro. Claro, porque todos están con ello. Claro. El Partido Popular, por ejemplo, es responsable de la ley en Madrid, que es muy similar a la ley estatal y, o sea, están de la mano. Y Vox yo creo que está en contra por pose, porque les da muchos votos y quieren aprovecharlo políticamente. Si gobernasen ya veríamos lo en contra que están. Sí. A nosotros un comentario nos decía, bueno, es que lo mismo que está pasando en el País Vasco lo está haciendo en Galicia el PP de forma disimulada a través de no sé qué y no sé cuánto. No sé si es cierto, ¿eh? Pero bueno. Ay, lo que está claro es... Ay, quería leer... Lidia Falcón ha escrito un artículo en El Común y hay un párrafo que es que me parece muy bueno y que lo resume todo mucho. Y con vuestro permiso os lo voy a leer. Como jurista y como feminista debo recordar lo elemental, aunque parezca increíble tener que hacerlo. Adolescentes de 13 a 15 años bajo custodia adulta no consienten dinámicas de desnudez con monitores, las padecen, y cualquier apelación a la elección en un marco tan vertical es coacción. Y lo mismo podemos decir de chupar el dedo al monitor o de besarle los pies. Claro. Y es que esta frase para mí lo resume todo. Y bueno, pues si te parece, llevamos un montonaco de tiempo con esto, tiempo muy bien empleado y es que es muy necesario que incidamos en ello. Pero si te parece, pasamos a otros temas. Pues venga, adelante. La protesta social. Están muchos países muy encendidos y este fin de semana ha pasado algo en un país que previsiblemente, donde casi nunca hay protestas sociales por la dureza del gobierno en reprimirlas y por la dureza del gobierno, que es Marruecos. En Marruecos este fin de semana ha habido unas protestas durísimas y la verdad es que los motivos exactamente los mismos de lo que está pasando en Europa. Gasto militar desmedido, potenciación de chambas y saraos, o sea, el Mundial de 2030 al parecer se está llevando dinero a las puertas, la sanidad abandonada,
la gente expulsada de los centros de las ciudades por el tema de la vivienda. Bueno, o sea, el paro disparado, el paro juvenil estuve viendo y se acerca al 40%. Es una barbaridad. Casi a nivel español, ¿no? Sí, bueno, al 25 le tenemos nosotros al paro juvenil. Ha estado hace unos años, vamos. Ha estado, sí, sí. Y bueno, pues muchísimas protestas, muchísimas detenciones, pero las protestas no ceden. ¿Está cambiando algo en Marruecos, Adrián? Bueno, yo creo que es muy pronto para sacar conclusiones, ¿no? Pero evidentemente esto parece transmitir que sí, que efectivamente algo está cambiando. Y esto sería muy bueno para Marruecos y sería muy bueno para el mundo, ¿no? Teniendo en cuenta el papel que Marruecos está desempeñando, el papel geopolítico que Marruecos está desempeñando, ¿no? Un debilitamiento de ese cerrojazo político que existe en Marruecos en sí mismo ya puede ser positivo para hacer por lo menos más difícil que el gobierno asuma esas posiciones tan radicalmente, vamos a decir, pro-norteamericanas, pro-israelíes, que ha asumido hasta ahora, ¿no? Entonces, Marruecos es casi la plaza fuerte de Estados Unidos y de Israel en el norte de África, ¿no? Y cualquier movimiento que suavice la situación política interna puede hacer esos posicionamientos mucho más difíciles, porque claro, sabemos cuál es el contexto de los países musulmanes en su conjunto, ¿no? Que la población en conjunto es anti-norteamericana, es anti-israelí, pero muchos gobiernos están de alguna forma cooptados, comprados o comprometidos por Israel o sobre todo por Estados Unidos, ¿no? Pero esas contradicciones no siempre son fáciles de llevar. Y si el cerrojazo se rompe, ese cerrojazo tan dictatorial de Estados Unidos se relaja de alguna forma, pues al gobierno puede tener mucho más difícil mantener esas posiciones. Hombre, desde luego Marruecos es un aliado fundamental de Israel y Estados Unidos dejó claro hace un par de meses que prefiere a Marruecos antes que España, claro, hablando del control del estrecho. Entonces, pues sí, y sí que es verdad que generó muchísima repulsa en la población marroquí al inicio de la operación esta de israelí en Gaza, el apoyo del gobierno al régimen sionista. Entonces, mira, nos dice Mariano, la sociedad de Marruecos por fin despierta. Bueno, no, buenísimo. Hay que esperar. Yo estoy con Adrián, que hay que ser conservadores, pero desde luego no estamos hablando de una revolución de color, ¿no? Bueno, hasta ahora las revoluciones de color siempre han ido en la dirección contraria. Por eso. Marruecos aparentemente sería el último objetivo de una revolución de color, pero bueno, no hay que descartar que empiece a haber revoluciones de color en otra dirección, ¿no? No hay que descartarlo, ¿no? Pero bueno, desde luego un movimiento tan fuerte es raro que surja si no hay un malestar social previo ya muy importante, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar que es difícil que aparezca y desaparezca sin más, ¿no? Luego, otro tema del que quería hablar es Estados Unidos. Estados Unidos está atravesando aparentemente problemas muy, muy graves. He estado viendo imágenes, mirad, voy a compartir alguna. Esto es en Portland, ¿vale? En Portland, Donald Trump ha desplegado a la Guardia Nacional y esperad un momento. Okay. Pues ha desplegado a la Guardia Nacional y se están dando imágenes. O sea, gases lacrimógenos. Aquí hay otra. Portland es una zona de guerra, dice el comentarista. Y bueno. Y luego, buscando imágenes para compartir, me he dado cuenta de que Portland es una zona problemática desde hace muchos años. Porque, mira, Adrián, esta es de hace 4 años.
Bueno, y el vídeo sigue, gases lacrimógenos, cargas policiales, y esto es de julio de 2020. O sea, Portland es una zona problemática desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Uy, espera, que la última no la he compartido. Aquí, esta. ¿Veis? Bueno, pues la policía va cargando y esto, ya os digo, es de hace 5 años. O sea, ¿qué está pasando ahí? Bueno, vamos a ver. En otras ciudades ese despliegue militar pues, ha sido fundamentalmente pacífico en el sentido de que no ha habido resistencia importante, ¿no? Entonces es posible que en Portland se produzca, ¿no? El tema es todos estos despliegues a qué obedecen y hasta dónde van a llegar, ¿no? Pero el argumento ha sido los niveles de delincuencia. Todos los militares se supone que se están desplegando donde hay niveles de delincuencia importantes. Bueno, y claro, parece que es cierto que cuando los militares ocupan la calle, en esa calle pues baja la delincuencia, ¿no? Claro, nos ha jodido. Pero claro, me han dicho también que en el discurso de hoy de Donald Trump ha hecho varias menciones, yo no lo he oído, pero a un comentarista le he oído comentar que ha hecho varias menciones relacionando el papel del ejército con la situación interna en Estados Unidos. Y claro, esta es una de las sospechas que está de alguna forma encima de la mesa, ¿no? ¿En qué medida Trump quiere que el ejército sea más activo, pues, bueno, en esa especie de guerra civil larvada que tienen, ya no sé si es tanto entre republicanos y demócratas o entre el trumpismo y el resto del establishment, digamos, ¿no? Bueno, no lo sé, es un tema muy delicado y vamos a ver hasta dónde llega, pero claro, esto es una cuestión clave, ¿no? Sí es cierto que dentro de los apoyos del trumpismo, el ejército, o por lo menos un sector del ejército, ha sido uno de los apoyos más importantes desde el principio, ¿no? Antes incluso de que Trump se presentara en las primeras elecciones, ¿no? Bueno, lo que luego se llamó el trumpismo, se comenta que nació en realidad alrededor del año 2008, 2010, 2012 en los servicios de inteligencia y en el ejército por parte de grupos de militares y de agentes de inteligencia que estaban cada vez más descontentos y más organizados, ¿no?, en contra del establishment norteamericano como consecuencia de lo que se estaba haciendo en Oriente Medio, ¿no? Es decir, a partir del derribo de las Torres Gemelas se extienden en ciertos sectores esta idea de que, bueno, no se sabe muy bien para quién estamos peleando, estamos yendo a una guerra, a otra guerra, a otra guerra. Son guerras que no tienen sentido desde el punto de vista de los intereses de Estados Unidos, para quién lo estamos haciendo. Y claro, seguramente sentimientos de esos a nivel personal pues pueden haber existido muchas veces en los ejércitos, pero seguramente las redes de comunicación que existen ahora facilitan la comunicaciones entre sectores del ejército o de los servicios de inteligencia que antes quizás no se podían dar o eran mucho más difíciles que se den. Y esto facilitó la creación de una especie de redes de complicidad que empezaron a conspirar contra el establishment y que en su momento apoyaron a Trump en el año 2015 como su candidato cara a las elecciones, ¿no? Y esto se convirtió en uno de los sectores que están detrás del trumpismo, ¿no? Uno de los sectores, ¿no? Pues sí. Esto que ha pasado en Portland y vamos, si el sacar al ejército a las ciudades norteamericanas puede tener algo que ver con la famosa reunión esa que nadie sabe para qué es de todos los generales americanos. Bueno, puede ser. Sí, por eso te decía que, primero, bueno, todo el mundo estaba sorprendido, los generales los primeros, ¿no?, de que se organizara esa reunión. Decían, joder, si siempre nos dicen que nunca nos juntemos más de 5 generales por razones de seguridad y ahora estos juntan a 800, ¿no? Y por otro lado, claro, es un movimiento en el que dejan sin mandos a toda su estructura internacional, ¿no? Algo aparentemente sorprendente, ¿no? Y no se veía muy bien cuál podría ser la razón, si no es una guerra mundial, ¿no?, o
una purga. Es decir, algunos cogen a los 800 y dicen, todos a la cárcel, ¿no? Pero otra interpretación era, bueno, pues otra chaladura trumpista en el que es simplemente un gesto de imagen y punto, ¿no? No hay que descartar que sea una demostración de fuerza, ¿no? Es decir, sabiendo que las tensiones que hay en general en la sociedad norteamericana, que también el ejército está dividido, ¿no?, entre trumpismo y el resto del establishment, por decirlo de alguna forma, ¿no?, pues bueno, pues puede ser simplemente una demostración de fuerza, que quede claro, por si hay dudas, que aquí mando yo, ¿no? Os traigo a todos del extranjero, me escucháis lo que tengo que decir y os vais, ¿no? Puede ser, ¿no? Y esto podría estar relacionado el que sea una demostración de fuerza con el que, y además vais a tener que hacer dentro de Estados Unidos el papel que yo quiero que hagáis. Entonces, esa posible relación existe. Ya te he dicho que ha habido un comentarista, que yo no he escuchado el discurso, pero que parece que Trump ha hecho un par de referencias al papel del ejército en la política interna, ¿no? Entonces, bueno, no hay que descartar que esa relación que tú dices exista. Joder. Mira, Mariano nos dice reunión de pastores, ovejas muertas. O sea, él se decanta porque vaya a haber una purga dentro del ejército. Yo, si te digo la verdad, Adrián, me decanto también por eso. Porque las otras opciones me parecen demasiado... no sé. Yo desde luego, sí, pienso que van a despedir a un montón de generales y la reunión, pues, no sé, será para decírselo en persona o sabe Dios. ¿Has ido a esa reunión? Tienen 800 y se vuelven 500. Porque Ahí. ya no hay destituidos, no lo sé. Bueno, han hecho oficiales a directivos de Palantir y todo eso, ¿no? No lo sé, no lo sé. ¿No? Me pareció... yo creo que Juan Antonio Aguilar lo ha dicho en alguno de sus programas. Pero bueno, otro tema, sin dejar Estados Unidos, 3 temas están relacionados con Estados Unidos. Y es este que me parece muy grave. Más de 100.000 empleados federales dejarán su trabajo este martes, en la mayor renuncia masiva por recortes en Estados Unidos. En fin, ¿qué decir de esto? Se están cargando el Estado, pero un Estado muy débil ya, el de Estados Unidos, porque hay que, bueno, les recuerdo a nuestros amigos que Estados Unidos solo tiene, para una población de más de 300 millones de habitantes, 3 millones de funcionarios públicos. Contando militares, unos 6 millones o... Bueno, contando militares, bastantes más. Pero funcionarios, solo 3 millones. Si se van 100.000... Sí, los titulares, no he leído el texto concreto, los titulares de esa noticia son un poco contradictorios, ¿no? Porque sí he visto 2 o 3 titulares que hablan de, y este también que me has enseñado tú, de que 100.000 funcionarios han renunciado. Es decir, no que han despedido, que han renunciado, ¿no? Esto es contradictorio como, dice, consecuencia de los recortes. No sé, salvo que les hayan dicho que les bajan el sueldo o que les duplican las horas de trabajo o no sé, ¿no? Pero con el hecho de que sean renuncias voluntarias no parece que cuadra mucho, ¿no? Pero vamos a ver, todas esas estrategias de recortes radicales pues suelen terminar mal. De hecho, pues parece que esta fue una de las razones fundamentales de la salida de Elon Musk, ¿no?, del gobierno. Que, bueno, pues había quejas enseguida en unos departamentos o en otro sobre los problemas que se estaban generando por esos recortes que Elon Musk estaba haciendo, y Elon Musk quería hacer más, no le dejaban y al final se fue, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, tampoco hay que descartar que se trate de movimientos dentro de esa estrategia de purga, ¿no? Es decir, porque de esto se ha hablado mucho en el ejército y se ha hablado mucho, por ejemplo, en los servicios de inteligencia, ¿no? Cuando llegaba, que con el cambio de gobierno se hablaba de que se habían nombrado a personas aparentemente muy antisistema, como Tulsi Gabbard, por ejemplo, ¿no? Y pues que decían, bueno, pero estos van a cambiar los servicios de inteligencia, pero ¿cómo cambias la CIA? Pues si vas a tener que echar a decenas de miles de agentes a la calle. Y claro,
dejar en la calle a decenas de miles de agentes de la CIA, pues puede ser peligrosísimo, ¿no? Te pueden organizar una buena, ¿no? O muchas buenas, ¿no? Lo que quieran, ¿no? Entonces, no lo sé. Vamos a ver, pero no es de descartar que en determinados ámbitos pues se esté pensando en movimientos de cambios de personas, más que en movimientos de simple reducción, ¿no? Y esto me ha venido a la cabeza ahora. Kennedy entró en la administración de Trump con el rollo de mejorar el sistema de salud, ¿se le está dejando hacer algo o está de pasmarote? Bueno, están llegando noticias de que han tomado decisiones sobre determinados medicamentos que dejan de usarse, otros que se están impulsando o permitiendo y que antes no se permitían. Yo creo que cambios de ese tipo, ¿no? Sus declaraciones han seguido siendo muy fuertes. Las comparecencias que hizo recientemente en el Congreso tuvo enfrentamientos muy directos con varios congresistas demócratas, ¿no? No sé si las viste, pero alguna de ellas muy espectacular, ¿no? Es decir, cuando tenía una crítica de un congresista demócrata y Kennedy le respondía, sí, pero tú no estás diciendo que eres el congresista que recibe más financiación de las farmacéuticas, ¿no? Y les decía así, ¿no? Y tú no estás diciendo que de tal farmacéutica recibes tantos millones de dólares, ¿no? Es decir, transmitiendo constantemente que, claro, que la voluntad del Congreso frente a las farmacéuticas está absolutamente distorsionada, ¿no? Bueno, vamos a ver luego hasta dónde llega, ¿no? Pero, ¿y cuáles son los cambios que realmente hace o no hace? Y si realmente son cambios racionales o, como dicen sus enemigos, pues es un hombre exagerado, que tiende a teorías conspirativas, etcétera. Bueno, vamos a ver. Claro. Mira, Mariano nos cita Milei y el siguiente tema es precisamente Milei y el rescate que ha hecho Donald Trump, porque además, aparentemente, lo ha hecho personalmente Donald Trump. Vamos, que no es cosa de Estado, sino de su interés personal. Un rescate que ayer lo comentamos, pero que tiene un condicionante claro para que se produzca o se continúe, que es que Milei gane las elecciones que tienen en octubre para renovar las cámaras. Sí, es un contexto previsible, en dos sentidos. Primero, el fracaso económico de Milei, porque claro, todas estas teorías, digamos, ultraliberales, anarcocapitalistas, dicen algunos, ¿no? En la práctica no funcionan. Y entonces, cuando esas teorías se han intentado llevar al gobierno, enseguida se han transformado en prácticas, en políticas neoliberales, que son algo muy distinto, ¿no? Es decir, que en la práctica son liberales en la medida en que interesa a las grandes corporaciones, y cuando a las grandes corporaciones les interesa el intervencionismo estatal, pues apuestan por el intervencionismo estatal, ¿no? Exactamente. Pero bueno, entonces las políticas económicas de Milei han fracasado, a pesar, por ejemplo, de un apoyo total del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pero estaba claro que eso iba a suceder, salvo cambios radicales en sus estrategias, y también estaba claro que Estados Unidos iba a apoyar a Milei hasta el final. No tanto porque estén o no de acuerdo con sus políticas económicas, que son muy distintas de las norteamericanas, pero sino por razones geopolíticas, ¿no? Es decir, claro, el apoyo a Milei es clave para que Argentina quede dentro del bloque controlado por Estados Unidos y no se traslade al bloque de los BRICS. Claro, y esto quedó manifiestamente claro en los meses anteriores a la victoria de Milei, ¿no? Cuando el gobierno anterior kirchnerista solicitó expresamente el ingreso en los BRICS. Bueno, no es porque sea un gobierno que siempre haya estado trabajando en esa dirección, pero bueno, yo creo que los movimientos geopolíticos al final mueven a unos países en una u otra dirección, y para Argentina hubiera sido una cuestión fundamental porque hubiera llevado progresivamente a unas posiciones de apuesta por el desarrollo económico mucho más claras y más racionales, ¿no? Pero claro, cuando hacen esa petición tuvieron un respaldo muy claro de Brasil, pero con un cierto escepticismo por parte del resto de los BRICS, porque veían que, bueno, el gobierno sí, pero la oposición no, y tenemos las elecciones a 3 meses, ¿no? Y al final, claro, la posición de Brasil estaba muy basada en que, bueno, el que
desde los BRICS se les diga que sí, puede ser importante para que ganen las elecciones. Entonces, bueno, ese parece que fue el argumento fundamental, pero efectivamente ganó Milei las elecciones, retiró la petición de entrada en los BRICS, pero quedó claro que Argentina podía estar con un pie dentro y otro fuera, ¿no? En el bloque atlántico o en el bloque emergente, con lo cual está claro que Estados Unidos va a apoyar a Milei en todo lo que sea necesario para evitar que Argentina pase al bloque de los BRICS, ¿no? Y lo más llamativo es lo que tú dices, ¿no? Varias ayudas, entre ellas 20.000 millones de dólares a través de swaps, pero condicionados a que Milei gane las elecciones, ¿no? Claro. Es una compra de voto más clarísima, ¿no? Un chantaje en toda regla. Claro. ¿Qué es swap? Bueno, es un intercambio de activos financieros. Vale. Nos vamos al último tema, porque no me quiero pasar mucho de la hora, que son las elecciones en Moldavia. Ha ganado el partido proeuropeo de Maya Sandu, pero vamos, las denuncias por pucherazo están en todos bueno, en todos lados no, ni un solo medio de la prensa corporativa lo ha dicho, pero por todo internet, digamos, pues están las denuncias de pucherazo, el que hayan cerrado colegios electorales en las zonas donde no vayan a tener votos, el que hayan cerrado medios de comunicación afines a la oposición, el que hayan hecho todo lo posible por impedir votar a los moldavos que están en Rusia, el que hayan fomentado el voto de los moldavos que están en la Unión Europea, o sea, son un montón de cosas que contaba ayer Aguilar, que habían cortado el paso de los puentes que unen Transnistria y el resto de Moldavia, y que ese bloqueo de puentes hacía que la gente tuviese que usar muchísimas horas para ir a votar en los nuevos colegios electorales. O sea, un claro movimiento para tener alguna posibilidad de ganar unas elecciones que tenían perdidas, ¿no? Y que las han ganado al final, claro. Sí, que ha habido muchas irregularidades, está claro, irregularidades además muy importantes, ¿no? Bueno, el resultado de cualquier forma es el previsible. Previsible porque teniendo en cuenta la importancia estratégica de Moldavia y cuál es el contexto y cuáles son los precedentes de lo que hicieron en Rumanía, de lo que nos dijo el comisario europeo Thierry Breton, ¿no? De que lo que ellos habían hecho en Rumanía, si es necesario, lo haremos hasta en Alemania, ¿no? Con un reconocimiento expreso de que ellos lo habían hecho primero y de cuál era su intención, pues evidentemente nos están diciendo que no van a permitir que países que ellos consideren estratégicos se pierda el control, ¿no? Entonces Moldavia estaba claro que o porque las fuerzas pro-OTAN, digamos, ganaban las elecciones o porque se hacía trampa, pero que Moldavia a toda costa iba a seguir en el bloque occidental, yo no tenía ninguna duda, ¿no? Y bueno, llevar a números todas esas irregularidades, por ahora todavía seguramente es complicado, pero que han puesto toda la carne en el asador para que eso sea así, sin ninguna duda. Y que si han llegado hasta las elecciones es porque estaban seguros de que de una forma u otra las iban a ganar, pues tampoco. Esto me da que pensar, ¿hay alguna posibilidad de que en algún país europeo pueda llegar a ganar algún partido anticorporativo? Bueno, lo que se suele decir es que para que eso suceda, las diferencias en las votaciones tienen que ser muy grandes para que se haga difícil o imposible la manipulación. Pero ya sabemos que incluso en ese caso, ¿a qué van a recurrir? Pues hay legalizaciones de partidos, a lo que sea, ¿no? Y como ya está, en Alemania han estado amenazando repetidamente, o en Francia, pues bueno, pues le han
le han condenado a Le Pen para que no pueda presentarse a las elecciones, etcétera, ¿no? Bueno, suponiendo que esos sean partidos anticorporativos, ¿no? Eso te Pero iba a decir. que es dudoso. Esos grupos conservadores, digamos que nosotros decimos, se salen del partido único, pero no queda claro en qué medida son o no disidencia controlada, que es otro tema distinto. Que es otro tema distinto. Pero bueno, digamos, partidos no partidarios de la guerra contra Rusia, que ya es bastante, ¿no? Yo creo que en Francia o en Alemania es imposible, eso no lo van a aceptar, probablemente en el Reino Unido tampoco, y en los demás sitios, pues igual en países de menor importancia, que no sean estratégicamente peligrosos, etcétera. Pues entonces en España lo tenemos fastidiado, porque nosotros sí somos estratégicamente peligrosos. O sea, Supongo que sí, supongo que sí. claro, solo por posición geográfica ya no hace falta más. O sea, bueno, pues nada, Adrián, si crees que nos hemos dejado algo en el tintero, o si quieres añadir algo, Bueno, pues el tema al que le hemos dedicado la mitad del tiempo sobre esto que ha sucedido o que está sucediendo en el País Vasco seguramente va a dar más que hablar, ¿no? Va a dar más que hablar y nos vamos a encontrar rápidamente con un cerrojazo seguramente por parte de los grupos que pueden estar más afectados por el escándalo, ¿no? Pero bueno, de todas formas, ya he dicho que esto solo se va a resolver con un cambio en la clase política, pero también creo que estas corrientes tan disparatadas del posmocapitalismo se van a derribar en los próximos años. ¿No? Se van a claro, derribar porque son tan absurdas y tan destructivas que para derribarlas solo hace falta que se hable de ella. Es decir, se mantienen mientras nadie dice nada. Mientras nadie dice nada. El momento en que se empieza a hablar de ello, queda claro para todo el mundo que es absurdo, que es destructivo y se caen casi por sí mismas, ¿no? Entonces, este tipo de fenómenos que nos llevan a poner sobre la mesa pues, escándalos de ese tipo son muy importantes porque pueden disparar la opinión pública en cualquier momento. claro. Fíjate, hay dos detalles en Estados Unidos. Sí, Había un problema con la iluminación. ahora ya estás perfecto. Hay dos detalles en Estados Unidos que han pasado estos días que a mí me parecen muy significativos. Uno es Kamala Harris, que ha escrito un libro y en ese libro dice que no sé si decir hombres trans o mujeres trans, no sé qué es correcto, pero bueno, que los hombres que dicen ser mujeres no es justo que compitan en las competiciones femeninas porque, claro, tienen una ventaja física evidente. Y claro, Kamala Harris era la reina del wokismo y era la que llevaba la bandera. Y la otra cosa que ha sucedido es Emma Watson, que es la actriz de Harry Potter, la que era Hermione, la niña. Sí. Pues que ha dicho en una entrevista que ella le debe muchísimo a J.K. Rowling y que la tiene mucho afecto y que siente mucho todo lo que le han hecho a J.K. Rowling. Sí, J.K. Rowling, era una de las defensoras del wokismo, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Emma Watson, sí. J.K. Rowling, para poner en contexto a nuestros oyentes, es la escritora de Harry Potter y siempre ha sido muy crítica con el tema de todo lo woke. Y ha sido cancelada, la han amenazado de muerte, ha tenido que llevar guardaespaldas. O sea, y ese cambio tanto en Kamala como en Emma Watson a mí me parecen muy significativos. Sí. Sí, yo creo que la clave es lo que comentábamos ahora. En el momento en que se empiezan a poner los temas encima de la mesa, y está claro que en Estados Unidos está ya, porque claro, Estados Unidos está dividida al 50%, la población, el debate está en todas partes, ¿no? Pues eso se derrumba por sí mismo muy rápidamente, ¿no? Nosotros nos atrevimos incluso a hacer un calendario orientativo de cuánto a cada una de las corrientes de lo que nosotros llamamos posmocapitalismo, cuánto tiempo le quedaba. Dijimos, a partir esto fue hace año y medio aproximadamente, dijimos, entre 5 y 10 años, según en qué medida esas corrientes están más o menos relacionadas con intereses económicos corporativos o con intereses
más políticos e ideológicos, ¿no? Pero bueno, Mm. pero sí creo que efectivamente es algo que tiene los días contados, ¿eh? Por el propio hecho de que comentamos ahora, de que está empezando a ponerse el debate sobre la mesa, y luego por el auge de los países emergentes, ¿no? De alguna forma es una inyección de razón sobre esta evolución disparatada de Occidente, ¿no? Pero en América Latina han metido el wokismo también. Bueno, lo están metiendo en vena, ¿eh? Sí, no. Cuando digo América Latina lo incluye en Occidente, ¿eh? Ah, Cultural, Vale, América vale. Latina culturalmente es muy occidental. Hay diferencias entre unos países y otros, ¿no? Pero América Latina en su conjunto es muy occidental, culturalmente por lo menos. Claro, yo es que les veo mundo emergente porque la verdad es que han dado un salto en pocos años Mm. tremendo en lo económico. Sí, bueno, yo es que igual tengo la referencia económica siempre y a veces hay que explicarlo de la clasificación que se suele hacer en economía entre países avanzados, emergentes y en desarrollo, ¿no? Entonces, Mm, las tres categorías, ¿no? Entonces, emergentes son más o menos los BRICS, ¿no? Más o menos, y en desarrollo son los que no llegan al nivel de desarrollo de los países emergentes. vale, vale, vale. Bueno, pues ya está. Un placer, como siempre, haberte tenido con nosotros. Y muchísimas gracias por venir a nuestro canal. Bueno, Javier, pues gracias a ti otra vez. Encantado de estar contigo y con tu canal y hasta cuando quieras. Venga, Venga, un un saludo. saludo. Bueno, y a vosotros, pues nada, mañana más y mejor. Hasta